Buenas, ¿se escucha? ¿Qué hace Alcides? Avíseme si se escucha bien. Buenísimo. Estamos esperando a Diego. Hola Jessy. Dami. Esa cara es la única de Teo Gordi. ¿Cómo andan? ¿Salieron a correr hoy? Hola Jessy. Hola Diego. Me imagino que no te dolieron las rodillas. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Germán? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien. Un poco Esperando que se... cansado de hoy. vi que hiciste 26 kilómetros, está loco, vos dejate joder. Estoy loco, sí. Sí, bueno. Es como todos los corredores, están todos locos. Como todo, tal cual. Ah, son cosas que no se explican. Pero bueno, bien, bien. Me Bien, sentí bien. perfecto. Che, esperamos 2 minutitos a ver si se conecta alguien más y largamos nomás, Dale, sí, si te tranqui. parece. Bien. Yo sigo con los matecitos. Sí, yo también. Lo tengo preparado acá. De 10. Che, ¿cuántos cuadros que tenés por ahí atrás? Y dentro de poco voy a tener que invertir en otra pared. Me parece que sí, va a tener que invertir. O Pero hacerlo bien chiquito, porque no te alcanzan. también, Sí, también. está buenísimo. Siempre hay algo para aprender. Está buenísimo. Sí, sí, todos los días hay que estudiar algo nuevo. Siempre salen cosas nuevas, hoy cada vez más rápido salen las cosas. Hay que estar estudiando todo el tiempo. Y aparte cada vez hay más cosas que se relacionan con el entrenamiento, con la salud y bueno, siempre Sí, estoy ahí tratando de estar al día. No se puede, siempre hay algo nuevo, pero nada, ni bueno, hablar. siempre al día. Dentro de lo malo de la pandemia, lo que estamos viviendo, lo bueno es que está lleno de cursos online de todo el mundo, de Tal unos cual, niveles impresionantes tal que cual. están buenísimos para aprovechar en este momento y aparte, como decís vos, actualizarte. A cada rato hay cosas nuevas que, viste, no llegás a terminar de asimilar una, que ya te aparece algo nuevo. Así que, bueno, está Sí, buenísimo ya eso. viene otro. Hay veces que hasta tenés ahí la confusión de que, bueno, me quedo con esto, con lo otro, ¿viste? Tenés que empezar a chequear cosas, a ver Claro, qué es lo que va. Pero claro, bueno, muchas veces hay que sostenerse dentro de la base y bueno, y captar lo nuevo y ver qué pasa. claro. Hola Luca, hola Gaby, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Gaby? Che, bueno, voy a arrancar por presentarte a vos. Tengo Dale. una lista casi interminable. Bueno, Nada, pero tenés, tirá algo así. la, tenés el Algo así orgullo, nomás. tenés el orgullo y el privilegio de ser el primero que va a iniciar este ciclo de charla. Así que, mira. Bueno, Bueno, qué bueno eso. ¿viste? Vamos a ver qué pasa con Pasa esto. que vamos a ver si después los mejores vienen al final. Nada, nada, todos son buenos. Bueno, el invitado de hoy es Diego Scatolinis, es un profesor de educación física de la ciudad de Carcarañá, es el dueño y CEO de EUS3 Running and Fitness, no sé si lo dije más o menos bien, es entrenador personal, entrenador de running, es máster en preparación física de corredores, así que bueno, va a estar bueno para escucharlo, todos nosotros que nos dedicamos un poco a esto y que nos gusta correr, a veces
de manera un poquito, no sé si profesional, pero con más dedicación, y otros que lo hacen solamente como un hobby. ¿Qué más, Diego? Máster, ya lo dijimos, máster en preparación física, ex docente de educación física de Rosario, eh, antropometrista también, masajista Sí. y maestro pixero Escato Pixas. ¿Puede ser? También, sí. Muy bien. No sé Muchos si me olvido, rubros. muchos rubros. Y como pueden ver ahí al fondo, todos los títulos que tiene. Así que bueno, sería interminable poder contarle a todo. Bueno, vamos a arrancar. Mira, yo el otro día hice una pregunta a ver qué le interesaba a la gente hablar, que es lo más importante, lo que le interesa a los chicos que están conectados. Así que tengo Ujú. varias preguntas que me hicieron. Las vamos a ver si las podemos ir respondiendo. Y bueno, después vamos a hablar de lo que vos quieras y si la gente quiere preguntar a través del chat también. Así que bueno, De una. eh, vamos a arrancar con una más o menos sencilla. A ver. Tips para corredores que lo hacen solamente por salud, que lo hacen de forma recreativa, que salen una, dos veces por semana. ¿Qué tip le daríamos? ¿Cómo, no sé, cómo Mm. iniciarnos? No sé, bueno, vos sos el especialista en esto, así que Sí. te cedo la palabra. Bueno, tips. Siempre uno recomienda que se acerquen a los profesionales, eso es lo primero, porque arrancar por ahí solo o hacer algo, uno, digamos, defiende esta cuestión de que, sobre todo para la salud, a veces también en el rendimiento uno busca determinados objetivos, entonces también lo necesita el profesional, pero para la salud sobre todo, porque necesitas una dosis justa del Claro, entrenamiento, porque esa dosis justa va a hacer que vos progreses, que no te enfermes, que no te lesiones, y entonces va por ahí la cosa, digamos, buscar primero a un profesional que esté formado, que haya estudiado para poder hacer eso, y bueno, por el lado, digamos, formado, digo, formado también en cuestiones de salud. Porque por ahí, qué sé yo, podés ser entrenador de running, pero si la parte de salud tampoco la tenés demasiado ahí lista como para poder tener en cuenta cuando viene una persona, y bueno, entonces siempre buscar al profesional. Ahora, ¿cómo arrancar? Eh, yo siempre digo que hay varios componentes en el entrenamiento. ¿Se escucha bien? sí, sí, a veces medio que se corta Ah, un listo. poquito, pero te escucho, se entiende. Bien. Yo Hay varios voy tomando apuntes yo igual. hay varios componentes que hay que tener en cuenta que, bueno, tienen que ver con, en la parte de entrenamiento, hacer la parte, digamos, de correr en sí, donde también tenés una cuestión técnica, una cuestión, digamos, de diferentes cargas y dosis de entrenamiento durante la semana que van a estimular fisiológicamente al organismo de diferentes maneras y van a conseguir diferentes objetivos. O sea, no decir, bueno, hago todos los días 5 kilómetros. No, porque tenés que ver cuánto haces, a qué intensidad haces, qué volumen haces, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con esa dosis que va a dar diferentes objetivos, diferentes resultados, digamos, en el organismo. Claro. Por otro lado, Bueno, sí, no, quería acotar, una cosita nomás. Lo sí, que noto mucho es que a veces también lo veo en el consultorio, es que muchos salen a correr una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, y uno cuando sale a correr, por lo general se siente bastante bien y dice, no, salí a correr 15 minutos, mira, no, 20 minutos, no, me siento bien, voy a correr media hora y después termino corriendo una hora, o lo que sea. claro. Y no se dan cuenta que lo único que hacen es perjudicarse ellos mismos en un montón de Sí, aspectos, tanto muscular, lo que es ligamentario, articular. Por eso, más que nada, por eso a eso venía la pregunta también, digamos, de qué consejo le podemos dar a esa persona que sale, digamos, como te digo, una vez a la semana, como para que no cometa esos errores y no, digamos, claro. prevenir futuras lesiones, más que nada.
Y bueno, hay que saber primero que el organismo tiene una forma, digamos, de adaptarse y que las cargas van a responder a los principios del entrenamiento y Ujú. que tienen que ser progresivas y que tienen que ser individualizadas y que tienen que ser, digamos, provocar esas adaptaciones, generar la supercompensación. Claro, Entonces, todo eso, una persona normal por ahí no lo sabe, no sabe qué dosis hacer. Entonces, por eso claro. buscar al profesional. Empezar de a poco con una, a lo mejor, caminata trote. Por ahí uno va haciendo pequeños bloques de trote con algo de caminata y que las estructuras se vayan adaptando. Bueno, hay una cosa que se me vino a la cabeza ahora que si alguien vio la serie de Jordan, The Last Dance, que ahora estaba Ujú. muy de moda durante la cuarentena, fíjate vos que cuando Jordan decide retirarse y se va para el lado, digamos, del softball, del béisbol, quiero decir, Ujú. el entrenador de béisbol le dice, bueno, pero mirá que tu cuerpo va a cambiar, o sea, es otro deporte, vamos a entrenar de otra manera. Y él responde que sí, se mete y después cuando vuelve otra vez al básquet necesita toda una adaptación otra vez para que ese cuerpo vuelva otra vez a ser de basquetbolista. Claro. Entonces, Sí. acá estamos hablando de un cuerpo que se necesita adaptar al running, en este caso, y que, bueno, todas sus estructuras se van a ir adaptando, el músculo se va a ir adaptando, la forma, digamos, de utilizar el combustible que tenemos en el organismo, en los músculos más que nada, se va a ir adaptando. Eh, y esa adaptación necesitamos que sea progresiva, de a poco, y no, como vos decías, de la gente esta que hace una vez por semana y que se Claro. larga a lo mejor a generar, digamos, volúmenes cada vez más amplios. Y, y entonces, digamos, a ver, y en cuestiones de salud, nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos la parte de enfermedades, patologías y demás, entendimos que el ejercicio físico va teniendo adaptaciones y va teniendo beneficios que duran 48, 72 horas. Por lo Ujú. cual, digamos, eso de una vez por semana no generaría las adaptaciones necesarias para que vos puedas progresar quizás. Entonces, cada 2 o 3 días podría ser un estímulo. Está bien, vamos a empezar de a poco con los que recién arrancan y de a poquito ir metiéndole más estímulos para que aunque sea lleguen a 3 veces por semana. Ahora, y eso empezando así, trote, caminata. Y después, una vez que llegó a un volumen de trote bastante amplio, por ahí ya empezar a testear y empezar a hacer los entrenamientos como realmente, digamos, hay que hacerlo, con diferentes intensidades y ya todo medido. Ya Claro. no hay margen de error. Ahora que hablas de Sí, lo que es, te corto un segundo. Ahora que hablas de intensidades, volúmenes, dosificaciones, también otra cosa que veo mucho, porque más o menos estoy en el ambiente sí, obvio. de lo que es estos deportes, es que a lo mejor se ponen como objetivo correr 10 kilómetros, entonces ¿qué hacen? Salen 3 veces por semana y corren los 10 kilómetros, Mm, digamos, como para preparar sí. esos 10 kilómetros, digamos, como que no saben, digamos, la forma de entrenarlo, con el qué sentido, no es solamente, digamos, correr los 10 kilómetros y ya está, digamos, sino como decís vos, tenemos distintas intensidades, distintas cargas. ¿Se escucha, Diego? Ahí se ¿Me escuchás ahora? escucha. Ahí está. Sí, ahora sí, ahí está. Como decía, hay distintas intensidades, distintas cargas, volúmenes, tenés días de descanso, días de Tal cual. entrenamiento. eh, Sí. no sé, te quería, digamos, comentar eso nada más, que también se ve mucho Sí, en los corredores. sí, No, y no vas a progresar nunca porque estás siempre haciendo la misma intensidad, la misma distancia, sin una planificación. Por eso, como decías vos, lo exacto. importante
de acercarse a uno que realmente conozca el tema, un profesional que te pueda guiar, que te pueda dar un verdadero entrenamiento, más que nada para cuidarte, no solamente por el hecho de correr los 10 kilómetros, porque no vas a ganar ni cerca, digamos. Uno lo hace porque le gusta, por el solo hecho de poder correrlo. Pero Tal muchas veces no cual. se miden esos riesgos que puede tener. Sí, y antes que nada, ahora que me acordé, ahí está. ¿Se escucha? Sí, 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 seguimos. Sí. Y antes que nada, digo, porque arranqué, digamos, cómo entrenar, cómo empezar a entrenar, antes que nada, Sí. evaluarse también, porque también está esta cuestión, digamos, de largarse a, no sé, a entrenar, a correr, a lo que sea, y de golpe no visitaste un médico, no te hiciste una analítica, Claro. no hiciste una ergometría. Todas esas cosas son importantísimas también porque, bueno, de hecho pasa que sale gente así de la nada a correr y de golpe te encontrás con uno caído muerto, ¿no? Esto es muy extremista, pero ha pasado y me parece que uno tiene que tener en cuenta primero los parámetros de salud de cada uno, porque por ahí, si antes de entrenar vos te testeaste con el médico, todo, te hiciste todos los estudios que te tenés que hacer, si llega a surgir algún problema, también tenés que buscar a un especialista que quizás puede que te mediquen, pero muchas veces el ejercicio también es un potente medicamento para la salud, para arreglar determinadas enfermedades o para tratarlas de alguna manera, así que también está eso. Primero, los estudios. Después, lo que Diego, decíamos. Sí, no, antes que me olvide, igualmente lo anoté, pero ahí justo hicieron una pregunta, sí. si con lo que estábamos hablando del tipo de entrenamiento hay que hacer pasadas, o, o no necesariamente la forma de entrenar es solamente Eh, pasada. Es más o menos lo que lo te que pasa, pregunté bueno, antes. yo primero, cuando una persona arranca, primero es como una especie de pasadas, pero hablé de esos bloques, que no son de intensidad, sino Claro, que uno empieza primero a tratar de adaptarse a sentirse bien corriendo y no lo vas a hacer pasar de intensidad a una persona porque ahí no medimos todavía y no sabemos a qué intensidad tiene que trabajar y si yo le hago hacer pasada de intensidad así de golpe, lo que puedo provocar es que la persona se frustre porque no terminó el entrenamiento, se canse y no entrene nunca más. Entonces, primero necesito que la persona se sienta cómoda corriendo, que vaya generando cada vez más distancias de trote, suave. Y después, una vez que logró una determinada distancia, ahí sí, testeo y bueno, ya arrancamos y claro. si no, por ahí podés hacer algunas pasaditas como para que sienta un poquito de intensidad, pero no al máximo, que esté medio controlada la cosa. Claro. Pero a mí De me ahí de ahí gusta, la importancia del entrenamiento personalizado, sí, individualizado. sí, sí, Ahí está sí, la sí, bueno, importancia. eso es otra de las cosas. Bueno, fíjate vos, cuando se genera las primeras reuniones acá en el Consejo Deliberante y con diferentes niveles jerárquicos de los políticos y demás, para que después la cuarentena vuelva, el running y todas estas cosas, una de las cosas que planteaban era que uno tenía que ir corriendo solo y a una determinada distancia y demás, por esta cuestión, digamos, del contagio. Y, y nosotros siempre entrenamos solos, o sea, Claro. pocas veces se hacen las cosas en grupo porque ahí está la cuestión individualizada, ahí está, digamos, cada uno tiene su intensidad, cada uno tiene su tarea para hacer. Por lo menos lo que yo con mi grupo hago y me parece que cada uno, sí puede haber que dos personas tengan alguna de las zonas donde tienen que trabajar dentro de esa intensidad y a lo mejor una deja de lado un poquito, se baja dentro de la misma zona, se baja a poder correr con la otra y bueno,
puede llegar a pasar, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, ahí está la cuestión individualizada, donde cada uno tiene su intensidad, cada uno tiene sus ritmos, y también es lo lindo del running, de que esas intensidades, a medida que te vas adaptando, tus umbrales, digamos, van aumentando y vas mejorando en esa, y ya las mejoras de cada uno te produce esa felicidad de haber podido conseguir mejorar y seguir para adelante, y todo el mundo que llega a la meta es feliz. O sea, no solamente los que ganan. Entonces ahí está lo lindo del running. Y ahí está el entrenamiento individualizado. Por otro lado, el complemento es el tema, bueno, dije, parte técnica y parte de fuerza, donde uno justamente busca te iba a preguntar eso, la importancia, hice una eso. pregunta, la importancia de lo que es el gimnasio en el running. Bueno, ahí, digamos, entra toda la parte de entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional lo que es, no es esos circuitos que se arman y todo el mundo hace lo mismo y comparten las mismas cargas y lo mismo. No, el entrenamiento funcional es casi, digamos, muy parecido a lo que es personalizado, porque vos estás individualizando las cargas, las dosis, los ejercicios y todo hacia la persona que estás entrenando. En este caso hablamos de running. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adaptar los ejercicios de fuerza hacia los corredores. ¿Qué necesitamos buscar? Bueno, hay muchos ejercicios que se van a hacer con gestos técnicos parecidos o similares, digamos, a lo que nosotros tenemos cuando corremos, y muchos ejercicios que buscaremos quizás para buscar más potencia, para buscar más reacción, digamos, y potencia cuando pisás, y más reactividad sería. Entonces buscaremos todo eso, pero además vamos a tener que, como objetivo principal, prevenir lesiones. Yo eso es lo primero que voy. Y ahí me quedo sin laburo yo. Ahí te dejo sin laburo. No, pero Claro. bueno, tenemos otras cosas también para, para Le trabajar con los agregamos, kinesios. claro, le agregamos un poco la exigencia y bueno, nos rompemos de vez en cuando. No, Así pero bueno, laburamos todo. claro, hay gente que te mando que se van a hacer plantilla y con eso también. Está bien, está bien. Eh, pero bueno, tratar de que se disfrute el deporte, que uno pueda tener continuidad. Eh, Hay un libro que es de Michael Boyle, que tiene que ver con la preparación física, la fuerza, digamos, cómo preparar físicamente a los atletas, a los deportistas. Y él, una de las frases que siempre tengo grabada yo es que llega a la final el equipo que menos lesionados tiene. ¿Sí? Si vos generalmente si mantenés a todos con una buena preparación física, con una dosis justa, no se deberían lesionar. ¿Hay factores externos? Sí, como por ejemplo a mí en un momento me chocó un auto, en otro momento me llevé puesto un alambre y me fui de jeta al piso. Bueno, esas cosas sacadas, pero Y hoy no tienen que ver lo que estamos viviendo hoy, el factor emocional, es muy también. importante Sí, y va a influir mucho de ahora en más en los corredores, en deportistas, con el tema de las lesiones. Porque produce sí, un obvio, montón de bueno, cambios a nivel emocional, a nivel del estrés, a nivel hormonal, a nivel sí, metabólico, que, digamos, no quiere decir que te vayas a lesionar, pero favorece, favorece, sí. claro, favorece el tema de las lesiones. Ahí, por ejemplo, a nivel de estrés, yo creo que te vi que vos también estabas haciendo cursos con Xavi Cañelas, y cómo la microbiota intestinal, por el estrés y por todo eso, Claro.
entra en disbiosis y entonces hay grandes problemas que después, o sea, se ve en el rendimiento, se ve en la salud, se ve en un montón de cuestiones que nos afectan. Ahí entra a jugar todo eso. ¿En qué estaba? No sé, estamos hablando de fuerza, de prevención de lesiones, pero si Sí, querés, bueno, la querés ir cuestión con otra esa. cosa. No, está bien, vuelvo al tema de la fuerza. Ahí dice, para el trabajo de fuerza se puede entrenar en la subida de los puentes. Sí, hay una parte, digamos, de la fuerza. Creo que hay otra pregunta arriba, pero no la llego a ver. No sé si igual No, yo la tengo antes tampoco. ahí. No. Igual Veo, se puede. veo solamente, veo solamente la de Lucas. Ahí está. Antes, ¿qué tipo de evaluaciones funcionales, a ver si se ve, neuromusculares hacen en la etapa evaluativa? Bueno, eh, primero voy a responder esta de trabajo de fuerza. ¿Para trabajo de fuerza se puede entrenar en la subida a los puentes? Sí, se puede entrenar en la subida a los puentes. De hecho, uno pone algunas pasadas con cuestas y demás. Es muy importante. Uno mejora la fuerza y la contracción muscular para después generar mayor velocidad a la hora de correr también. Y bueno, para los que hacen trabajo de montaña es fundamental que lo hagan. Pero bueno, también ahí entra a jugar la dosis, porque no es lo mismo en una persona que recién se inicia en el running o que ya estaba en el running pero se inicia en la carrera de montaña y empieza a vivir todo eso que ya genera otro tipo de contracción al que ya está adaptado y puede hacer, esto es así, o sea, vos empezás haciendo pasadas a lo mejor más cortas o a menor intensidad o menos pasadas, menos cantidad de pasadas y después al pasar el tiempo se va prolongando el trabajo, entonces tiene que ver con una cuestión adaptativa de por dónde va la cuestión. Y lo otro era qué tipo de evaluaciones funcionales neuromusculares Escuchame, hacen en la Diego. etapa Bueno, cognitiva. si querés Sí, contestar, si no, no, para hacerte un par de preguntas más, y por las dudas que no nos alcance el tiempo. dale, sí. Eh, me preguntaron sobre lo que es la elongación, pre y post de entrenamiento, competencia, lo que sea. No sé qué recomendás, cuál es tu idea sobre eso, sobre la elongación. Eh, hay tantas cosas de la parte de elongación, de flexibilidad. Eh, Hay algunos estudios que a mí me lo han dejado en claro, sobre todo cuando hice el posgrado de prevención y rehabilitación de lesiones, donde, bueno, la parte, digamos, una elongación estática al principio antes, digamos, del entrenamiento o de la competencia, Ujú. eh, podría provocar que el rendimiento baje después, ¿no? En el entrenamiento o en la competencia. Yo, la verdad que no hago elongaciones estáticas antes, sí un poco de movilidad, un poco de trabajos más dinámicos y algunos que Claro, tienen que ver más con bueno, los movimientos del corredor después. claro. Te aporto Más un cuestiones segundo técnicas. nomás Sí, 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 sobre lo que sí, es la precompetencia. Digamos, si mantenemos una elongación, como decía, estática, mantenida en el tiempo, lo que hacemos es producir una inhibición. Hablando de, sí, digamos, eso, sin entrar tanto en la neurofisiología, si vos los prolongás en el tiempo, lo que provocás es una relajación a nivel muscular y justamente tal lo que no cual, estamos buscando antes de iniciar una actividad. Todo lo contrario, necesitamos exacto, activar el músculo, preparar el músculo, obviamente preparar los ligamentos, preparar la articulación, preparar todo el organismo. Entonces de ahí lo que es hacer entrada en calor, justamente como decías vos, con algunos gestos precompetitivos, con tal movimientos cual, de tipo balístico que se le llama, obviamente exacto. que bien suaves, y para el final de la final de lo que es la carrera o del entrenamiento, ahí sí podemos hacer una elongación suave, mantenida en el tiempo, porque ahí sí lo que buscamos es una relajación muscular. Exacto, sí. Claro, Bueno, esa era la idea, digamos, que al final claro. Sí, poder sí, se hacer entendió. esa elongación que por ahí, bueno,
se manejaban los tiempos entre 30, arriba de 30 segundos, ¿no? Para que el músculo se relaje completamente. Sí, sí, Pero bueno, a mí, la sí, elongación, lo último, antes de, digamos, del precompetitivo, tiene que durar menos de 6 segundos, porque si no, ya más de 6 8 exacto, segundos, ahí ya empezamos a producir relajación. Entonces, tiene que, por eso exacto. mismo, ese movimiento de elongación balístico, que es con movimiento y bueno, con gestos eh, precompetitivos, como decía vos. Seguí nomás, Dieguito. Exacto. Yo lo que agregué en los últimos tiempos, bueno, después de haber hecho en el 2016, creo que hice un taller de liberación biofacial con Leandro Ferreira, seguramente lo conoces. Ujú. Él se dedica completamente a toda esta, digamos, a los tejidos miofaciales y a todo el tema de las cadenas musculares y demás. Y bueno, me empecé a meter el tema de los rolos, el foam roller, Ujú. y la verdad que es espectacular. Si bien todavía faltan muchos más estudios, se nota mucho la diferencia. Por ejemplo, te digo, yo esta mañana me levanté, venía un poquitito cargadito, que me parece que también tiene que ver con una cuestión de que, bueno, están haciendo unos fríos un poquito mayores a lo que era la semana pasada. Entonces, por ahí a veces uno duerme tensionado, con algunas cuestiones también bueno, que todo el mundo, después de todo esto que pasamos de cuarentena y todo, vas acumulando algunas cosas. Y bueno, ¿qué hice? Desayuné tranquilo todo, me vine para el gimnasio, metí un poco de rolo y ya todos los tejidos de alguna manera así vulgar se ablandan y vos ya empezás a sentir otra cosa en las piernas y me fui a correr los 26. Y bueno, salió todo espectacular. O sea, quizás con ese dolorcito que me había levantado al principio, que sentía un poquito en el isquio, un poco en un tendón, lo ablandé enseguida. Ahora estoy espectacular. Tendría que dentro de un rato volver otra vez a pasarme por las dudas, pero bueno, yo lo manejo de esa manera, la verdad que todos, bueno, de hecho acá los alumnos que están haciendo fondos así, en el momento que llegan los meses para preparar los 42, desaparecen todos los rolos de mi gimnasio, se los llevan a su casa y a mí me queda uno solo. Escuchame, Diego, ahí hicieron una Sí, pregunta, recién Lucas le hizo, ¿qué tiempo le dedicaríamos a las lumbares y abdominales? Yo le dedicaría un poco más a lo que es la zona media, no eh, tanto abdominales y lumbares, pero bueno, trabajo más que bueno, nada lo que es yo la transverso del abdomen y esa musculatura. Pero bueno, el tema de los lumbares, bueno, primero era algo que había quedado en el tintero de lo que venía hablando de fuerza. Yo le trabajo muchísimo enfocado a todo lo que es el core. Zona media full, parte de los glúteos, digamos, los oblicuos, músculos glúteo profundos del medio. abdomen. Exacto. Todo eso trabajo muchísimo porque me parece que a nivel, digamos, de postural va bien. De hecho, también hay otro tema que cuando te fijas, digamos, a largo plazo, el corredor puede llegar a tener algunos problemitas en la columna en cuanto al tema, digamos, de densidad mineral ósea. Entonces, todos estos trabajos contribuyen a mejorar la salud ósea también, aparte de la postura y aparte de que vos en carreras de mayor distancia eh, llega un momento que los músculos que nos mantienen la columna estable se empiezan a fatigar, entonces, bueno, tenemos que estar preparados para eso. Más allá de los hábitos cotidianos, de que por ahí ya casi todo el mundo trabaja en una computadora y bueno, ya tenemos ahí otros Hab- problemas. Hablando de lo que decía carrera, todo el mundo a lo mejor no se da cuenta, pero cuando iniciamos a correr y más cuando corremos una distancia larga, todo cuando empezamos ahí bien erguido, empezamos a correr derechito,
Y cuando van pasando los kilómetros nos vamos cayendo y ya empezamos a sobrecargar sobre otras estructuras. Exacto. Por eso lo importante de mantener una buena zona media fuerte, un buen glúteo medio que nos dé una buena estabilidad de cadera, que nos dé una buena estabilidad de rodilla. Entonces, más que nada, para poder mantener esa postura por mayor tiempo durante la carrera, que se fatigue lo más tarde posible y para prevenir ese tipo de lesiones a nivel muscular, ligamentaria, tendinosa, obviamente. Por eso lo importante es trabajar esa musculatura bien específica de lo que son los corredores. No trabajar por trabajar en el gimnasio. No es ponerte a hacer, levantar 200 kilos de pecho, sino hacer un trabajo específico para lo que es la carrera. Exacto. Bueno, vos hablaste de glúteo medio, le agrego glúteo medio, glúteo menor y lo que es tensor de la fascia lata, mucho trabajo ahí para la estabilidad de la cadera, porque de hecho es lo primero que se resiente en los corredores. Exacto. Llegan muchos pacientes con dolor con el síndrome de la cintilla iliotibial. Exactamente, síndrome del corredor. Bueno, eso pasa cuando sobrecargamos, cuando no estamos preparados en la parte de fuerza y queremos hacer muchos kilómetros de golpe, cuando no respetamos las etapas también. Viste que cuando vos me invitaste hablamos de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de los 42? Hablemos de todo, porque primero preparemos carreras más cortas, después pasemos a un poquito más de kilómetros y así, porque queremos ir quemando etapas todo el tiempo y queremos irnos a hacer ultra de golpe y no tiene sentido, porque te rompes todo y cuando hablamos de salud entra, ¿no? Si no empezamos por lo más básico, que son esos detalles que vos estás nombrando, de lo que es el entrenamiento progresivo, de lo que es la fuerza, podemos incorporar lo que es la propiocepción para el entrenamiento. Digamos, si saltamos todo eso que es lo básico de entrenamiento, directamente nunca vamos a poder llegar a correr lo demás, porque nos vamos a lesionar antes y ni siquiera vamos a poder entrenarlo para poder correr un 42. Entonces siempre hay que empezar por lo básico, y que es lo principal para todo corredor. Es lo básico, pero es lo principal que necesitamos hacer. Tal cual, y así como antes hablábamos de empezar trote, caminata y después testear y después ir y cada vez más distancia o empezar a buscar más velocidad, después cada vez más distancia y demás, bueno, todas esas etapas, lo mismo pasa en la parte de fuerza. O sea, vamos a ir fortaleciendo a lo mejor con ejercicios básicos al principio. El alumno tiene que, digamos, el alumno acá estamos hablando del corredor, tiene que hacer bien las técnicas de ejecución de cada uno de los ejercicios que uno le va dando, y a medida de que se va fortaleciendo y que van surgiendo también nuevas cosas, uno puede ir complejizando el entrenamiento y llevándolo cada vez más cerca de lo que está buscando para la parte digamos, de running del corredor. O sea, hay progresión. No es hacer pecho con la barra, hacer, como vos decías, solamente sentadilla. Hay millones de ejercicios y es más, muchas veces yo renuevo planes cada 3 meses en la parte de fuerza. Hago un plan de 3 meses, termina ahí, evalúo, hago otro plan de 3 meses y cuando tengo que renovar muchas veces digo, y ahora, cuando hay gente que está avanzada, ¿no? Digo, ¿y ahora qué carajo doy? Porque ya, viste, cuando se te queman los papeles y de golpe, cuando vos tenés fundamento fisiológico, cuando vos tenés fundamento biomecánico, cuando vos tenés noción de lo que estás haciendo, que estudiaste, bueno, ¿cómo puedo trabajar este músculo haciendo que se active tal cosa? Y que, bueno, ahí construís los ejercicios y bueno, y se van complejizando cada vez más y yo la verdad que muchas veces me sorprendo de lo que hago, pero me sorprendo mucho de lo que hacen, porque hacen cosas increíbles los alumnos. Y bueno, estamos hablando de que uno por ahí entrena gente de acá de la zona, amateur y demás, y que hacen cosas increíbles, como si fuesen profesionales.
Lo importante, mira, lo importante de esta charla me parece que lo que se tienen que llevar todo lo que la están escuchando, o escucharon una parte, es Ujú. justamente eso, es la dosificación de la carga, empezar de forma progresiva, porque todos enseguida ya quieren correr 10 kilómetros, que necesitamos complementar con lo que es el entrenamiento de fuerza en gimnasio también de forma progresiva. También podemos hablar un poco de lo que es la hidratación, la alimentación. No sé si vos tenés ganas de que Exacto, sí. hablemos. No, no sé cómo venimos de Hidratación, tiempo. ¿Cómo venimos de alimentación, el tiempo? descanso. ¿Cómo estamos de tiempo? Van 40 minutos, así que Bueno, vamos bien, vamos bien. bien, bien. Eh, No sé, qué sé yo, seguimos. hay muchas cosas para meter acá, aparte, digamos, del entrenamiento que uno hace corriendo, el entrenamiento que hace uno en el gimnasio. En el gimnasio yo por ahí meto mucho también la parte técnica. Eh, hay muchas cosas también para hacer, yo con trabajo técnico con vallas, trabajo técnico a veces hasta fortaleciendo, a veces con qué sé yo, TRX, con pelota, con un montón de cuestiones. Y en la parte, digamos, después que hay que, me parece muy importante, después vamos a hablar, la parte de hidratación, de alimentación, me parece muy importante y es un gran complemento. Creo que no hay que dejar afuera de que tanto del corredor y sobre todo cuando ya te vas a niveles de triatletas y demás, no se puede hacer una competencia sin tener eh, la hidratación como corresponde, los geles o la gomita, o a lo mejor tener algunas frutas o tener algo. Eso me parece que es sumamente Sí, importante porque tenemos que tener bien la reserva de carbohidratos y demás. claro. Yo lo que veo Sí, mucho, que me pasa a mí también, por cuestiones de tiempo, de trabajo, con el tema de hidratación, que a lo mejor salís de trabajar y no te hidrataste en todo el día o toda la tarde y querés tomar sí, 2 litros de agua juntos. Eh, Lamentablemente eso no nos va a servir de nada, no, porque lo único que vamos a lograr es orinar todo el agua que tomamos juntos. No, quería aportar eso nomás, que como una forma de hidratación que realmente nos sirva para entrenamientos o competencias, tiene que ser de forma progresiva, paulatina durante el transcurso del día. sí, en el Para transcurso no, del día. Si bien perdón, si bien es algo más de nutricionista esto, que yo por ahí cuando hice vivo hablé con varios nutricionistas también sobre este tema, bueno, uno tiene que tener algunas cosas de todo esto y de hecho he estudiado varios cursos de nutrición y en el máster también nos dieron un módulo entero de nutrición y todo. Yo acá trabajo con una nutricionista porque, digamos, uno no es nutricionista, no puede hacer planes, no puede hacer nada de esas cosas, eso lo derivo todo a ella, pero bueno, tenés que tener una idea de todas estas cosas y bueno, la parte de hidratación me parece importante que, digamos, vos tenés un, viste que te dicen los 2 litros de agua, bueno, pero como que no es tan así. A veces eso es como una indicación muy, muy estandarizada que, bueno, después nosotros tenemos que sumar también todo lo que perdemos durante el ejercicio y ahí está la cuestión importante, que tengamos también, sobre todo en los entrenamientos largos, que no lleguemos a la deshidratación porque ya la pérdida de un 2% de nuestro peso corporal va a provocar que entremos a estar un poco incómodos, perdemos fuerza, perdemos velocidad, perdemos potencia, perdemos todo, o sea, ya te empezás a notar incómodo. Eh, claro, aparte también si no esto... solamente va a afectar, digamos, en el momento del entrenamiento, de lo que es la carrera, sino posterior a lo que es justamente el Ujú, entrenamiento, porque se produce una deshidratación de lo que son las células, entonces te va a costar ujú, muchísimo tal más cual. poder recuperarte de esa exigencia que tuviste anteriormente y también esa deshidratación puede, también favorece lo que son lesiones musculares. Así que mirá lo Ujú. importante que es una buena hidratación precompetitivo, que como te decía, es muchas veces los desgarros musculares vienen a causa justamente de una mala hidratación.
Tal cual. Bueno, vos habías dicho que una de las preguntas era el tema de los calambres y también Calambres, tiene sí. que ver con eso, con la deshidratación, tiene que ver con la fatiga. Y ahí hablamos de, podemos mezclar las dos cosas y meter dentro de eso la bebida deportiva que tenemos. Ujú. Nos hidratamos y además tenemos carbohidratos y por ahí relacionarlo con la fatiga, porque la fatiga es básicamente deflexión de glucógeno, o sea, la falta del combustible que nos genera la contracción, digamos, cuando queremos hacer trabajos de intensidad y bueno, podemos mantenernos dentro de, o alargar, digamos, ese combustible en el tiempo gracias a la bebida deportiva, o los geles, o las gomitas, o si tenemos la posibilidad de algunas frutas y demás. Así que me parece también eso importante. Y hablando antes del porcentaje de deshidratación, podemos hacer un desastre si llegamos ya a un 10% de deshidratación. Entonces, ahí ya partimos para el otro lado. Y Claro. eso cuando hablamos de salud, no solamente de rendimiento, el rendimiento ya al 2%. Cuando hablamos de salud Claro. ya llegamos a niveles extremos. Ahí hicieron un comentario justamente que dice que el domingo pasado salió a hacer un fondo, Sarachín me parece que se llama, y que Sí. notó que la remera estaba toda blanca, que justamente por el frío, Mm. viste, por el viento se va secando. Eh, Sí. Cuando llegamos a esos momentos es porque realmente no consumimos el agua suficiente y estamos perdiendo sales, minerales por demás. Ujú. Y ahí es cuando se empieza a complicar la cosa. Entonces ahí estás viendo la falla en la hidratación previa a la carrera, al fondo que hizo este chico o chica, no sé. Ujú. Sí, sí, Por bueno, eso mismo la marca. eso hay que tener mucho cuidado y bueno, dentro de la vida deportiva también lo que tenemos dentro de los componentes son los electrolitos y ahí estaríamos recuperando sales. Hay que tener mucho cuidado cuando terminamos y nos encontramos con la cara blanca o viste que estuvimos perdiendo sales. Por otro lado, tampoco llegar al extremo de una hidratación digamos, por demás, porque también podemos producir hiponatremia, que bueno, ya digamos como que se va de alguna manera diluyendo la sal, entonces ya tenemos otro problema. Eh, Ahí tenemos que ir preguntan, por lo justo, sí. rápido, sobre lo mismo, hidratación, preguntan si recomendamos las sales, las pastillas esas de sales, no sé bien cómo se llaman. Lo que pasa es que Mm, eso tiene que ser algo bien individualizado porque sí, tal cual. depende de muchas cosas. Como decíamos, la hidratación previa, la hidratación durante, del clima, si Sí, hace mucho calor, si hace frío, la contextura física, el porcentaje de sales y minerales que transpire también, porque muchas veces también. la transpiración se pierde muy poca de esas sales y minerales y a veces no son necesarias, digamos. Claro. Es un tema que hay que evaluarlo Es un bien tema, claro. en cada persona. Sí, sí, hay que evaluarlo bien y hay que también, otro de los factores que influyen dentro de todo lo que vos nombraste también es la duración del entrenamiento o de la competencia que vas que va a llevar a cabo. Después, en cuanto a... Eso me parece que es un tema que lo tiene que evaluar bien el nutricionista y que por ahí no lo podemos responder adecuadamente nosotros, que Mm. lo va a tener que evaluar bien, va a tener que testear de alguna manera. Sé que hay diferentes tipos de test. En cuanto a la hidratación, por ahí un test fácil, que yo sé que los nutricionistas utilizan cosas más específicas, pero uno básico y fácil es pesarse antes y después de los entrenamientos, por ahí para ver qué tasa de sudoración tenemos cada uno y bueno, y Claro. en base a eso saber cuánto recuperar después de los entrenamientos. ¿Cada cuántos kilómetros recomiendan hidratarse? Dice, a ver. Sí, Uf. también es lo mismo, es bastante personal Sí, está lo que bien. preguntan ahí. Sí, 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 es bastante personal, hay que ver eso, la tasa de sudoración que tiene, cuánto,
Bueno, y después otra de las cosas cuando hablamos de carbohidratos, dependiendo también de la duración de la carrera que vas a correr, bueno, necesitamos de determinados tipos de carbohidratos y, por ejemplo, qué sé yo, en carrera de 1 hora a lo mejor no se necesita demasiado, terminas enseguida, listo, repones después la carrera y ya está. En carreras de más de 1 hora hablaban de, creo que 30 gramos por hora, después se iba a 60 gramos por hora, y ahora, después a 90, carreras de más de 3 horas, pero ahora salió algo nuevo en las carreras de ultra de montaña, que se investigó que ya meten 120 gramos por hora. Y eso hay que ver porque uno tiene también transportadores y digamos receptores en el músculo donde se ingresan esos carbohidratos. En este caso vamos a tener que optar por una determinada cantidad de glucosa, una determinada cantidad de fructosa, una determinada cantidad de maltodextrina para no saturar esa entrada de los carbohidratos al músculo. Y bueno, es toda una cuestión también de los nutricionistas que uno más o menos conoce. Si producimos saturación, lo único que hacemos es producir inflamación porque se empieza a ver una pérdida a nivel intestinal, una acumulación de líquido que puede terminar de una mala manera, con dolores a nivel abdominal o obligándote a parar y terminar yendo al baño. Entonces, es una estrategia de comer, que te la da el claro, comer por comer tampoco tiene sentido. Porque uno come porque dice, no, tengo que correr 10 kilómetros, tengo que comer tanto, y no es tampoco tan así. Como decíamos antes, eso pasa, depende también mucho de la contextura física, del peso de la persona, también de lo que es el clima, como decíamos antes, la distancia, digamos, hay un montón de factores. Y el nivel de entrenamiento también que tiene. También. No es lo mismo la masa muscular o de un deportista de elite o el entrenamiento de un deportista de elite donde va a almacenar muchísimo más glucógeno que los cuádriceps míos o mis piernas que van a acumular muchísimo menos y a lo mejor voy a necesitar ingerir mayor cantidad de carbohidratos. Vos lo ves en una carrera de 42 kilómetros, los que van en punta seguramente no deben comer demasiado y hasta tampoco se deben hidratar demasiado. Y lo vemos nosotros y manoteamos la banana, la naranja, el agua, te dan la coca, toma una coca. Entonces, lo que pasa que bueno... No, sí, dale, seguí, que te corto. No, como te decía, que depende de un montón de cosas. No podemos hacer, digamos, una lista que voy a decir, no, hay que seguir tal planeamiento para poder correr tal distancia, digamos. Entonces eso también es bastante específico. Necesitamos también, como decías vos, de derivar a un nutricionista que se pueda encargar y recomendarnos lo que es la alimentación y la hidratación. No podemos hacer todo. Ahí agrega Vicky, que escribió ahí, que hay que ver cómo uno los tolera, o sea, hay que ir probando. Sí, está bien. El Nutri te va a dar una estrategia como corresponde, vos tenés que ir probando y además tenemos que entender que hay también un entrenamiento de toda la parte intestinal. O sea, nosotros a esas cosas que nos dan nos vamos a ir adaptando de a poco. Porque hay gente que enseguida, porque algo le hizo mal o porque enseguida lo quiere dejar. Bueno, también hay cosas que, no sé, si bien, qué sé yo, a mí, por ejemplo, los geles no me gustan demasiado, por ahí hasta me caen medio, pero bueno, me fui para el lado de las gomitas y con las gomitas ando bárbaro. Ahora que no tengo gomitas, estoy usando geles otra vez y tampoco me voy adaptando. Todo se adapta. Por ahí lo que tenemos que ir probando en los entrenamientos. No podemos ir derecho a la carrera con eso. Porque ahí hacemos cagada. Y en lo que vos decías antes, de los primeros, los que van en punta, bueno, yo estuve hablando también haciendo unos vivos con gente que han ganado carreras, por ejemplo, Ulises Sanguinetti, él me contó varias cosas y por ahí
es increíble porque tienen un nivel de entrenamiento de años y tan genial que muchas veces sin tener en cuenta algunas de todas estas cosas que nosotros hablamos y que nosotros, como vos decís, nos metemos todo, agarramos la banana, agarramos los geles, agarramos la coca, y ellos a lo mejor no agarran nada, está bien, pero tiene un nivel de entrenamiento, está bien que llegan antes, que lo hacen en 2 horas, quizás no sufren tanto como nosotros, aunque sí él me dijo que sufrió en algunas carreras, pero a ver, quizás no necesiten tanto así como nosotros, pero me parece que lo primero de todo está en entrenar bien. Después podemos mejorar algunas cosas haciendo las cosas bien por el otro lado, con lo que es el entrenamiento invisible, que tiene que ver con todo esto, con la nutrición, que tiene que ver con, no sé, en el caso de la recuperación, qué tipo de estrategia utilizar para recuperarse, con el tema de los masajes, el tema del rolo, el tema de descansar bien, de qué tipo de estrategia también utilizar para descansar bien, porque muchas veces uno se pone nervioso en las carreras y tenés insomnio, no dormiste nada, te fuiste a correr. A veces todas esas cosas perjudican en el rendimiento y bueno, tenemos que llevar de alguna manera un ritmo en la parte del descanso también, que nos acostemos generalmente a la misma hora, que nos levantemos generalmente a la misma hora, que tengamos ese hábito y que dentro de eso tener cuidado también con el tema de la luz azul, de los teles, de los teléfonos, de las computadoras, de todas estas cosas. Y bueno, no, ahí me preguntan cuánto hago los 42. No le dé bola, no le dé bola, Hoy no le dé no bola, sé. chica. No le dé bola. Hoy no sé. Está agrandado Germán porque tiene números el mejores marido. que yo. Nah, yo ya ni me acuerdo en cuánto corría, así que mirá. Ya ni me acuerdo en cuánto No, corría. no. Me preguntaron cuántos días de fuerza tendríamos que hacer por semana. Por lo menos 2. Hay gente que hace algo más, pero por lo menos 2. Yo con 2 me parece que uno va bien. Después hay que ver si el cuerpo pide y si tenemos tiempo para hacerlo, porque también convengamos que acá somos corredores, pero que después estamos trabajando de otra cosa. Entonces también está eso, el tiempo que tengamos para hacer las cosas. Si uno puede, aunque sea entrenar 3 veces a la semana la parte de correr y 2 veces a la semana la parte de fuerza, eso es por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer. Después, si tenemos tiempo y podemos hacer algo más, bueno, se hace algo más. Pero, como le digo, dosificar la carga, porque si agregamos más entrenamiento, bueno, tendremos que tener en cuenta de que hay que bajar algunas intensidades entre medio para que entre un entrenamiento fuerte y otro a lo mejor no tan fuerte, pero que, no sé, termina siendo pasada más larga o demás, bueno, nos recuperemos bien. Bueno, digo, Hay intensidades. Algo para ir cerrando Sí. la charla, porque me parece que quedan 2 minutos y se nos corta. ¿Querés que después volvamos y se corta? Como vos quieras, yo no tengo problema. ¿Podemos volver a entrar? Sí, podemos volver a entrar. Bueno, no sé si la gente se copa, porque bueno, hay algunas cositas más que me parecen interesantes. Bueno, si no, No seguimos sé hablando nosotros dos y sigo aprendiendo. Mirá, corto y vuelvo a entrar. ¿Te parece? Dale, perfecto. Ahí volvemos.